Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con este tema. Vamos a comenzar diciendo que la angina o la enfermedad coronaria microvascular, tenemos que la mayoría de los pacientes que se presentan con angina, pero sin evidencia de enfermedad arterial coronaria epicárdica, está presente de un 10 a un 30% de todos los pacientes que se someten a una angiografía coronaria. Hay que tomar en cuenta que la disfunción microvascular coronaria en los pacientes que se someten a angiografía también está presente desde un 50 a un 65% y también puede afectar a los pacientes que presentan enfermedad arterial coronaria. Se dice que esta disfunción microvascular coronaria y la angina pueden estar o coexistir con la enfermedad arterial coronaria. Alrededor de un 25% de los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo tienen evidencia también de enfermedad microvascular coronaria. La angina microvascular, o conocida también como síndrome X, es el término más apropiado para definir al paciente que tiene isquemia miocárdica desencadenada por una disfunción microvascular. Para comenzar, tenemos que hablar primero de la función endotelial normal. La función endotelial normal se va a dar por la generación y función de las sustancias vasodilatadoras en el endotelio, como es el óxido nítrico. Esto va a tener unos efectos biológicos como la vasodilatación del mismo y se va a inhibir la angiogénesis patológica y la proliferación celular endotelial que se da por la inflamación. Tenemos algunos precursores para el funcionamiento adecuado de este endotelio, como lo es la L-arginina, el óxido nítrico sintetasa, que es una enzima que va a ser precursora para que el óxido nítrico se produzca, así como el GMP cíclico, que va a actuar directamente en el endotelio. La disfunción endotelial se va a dar cuando el metabolismo del óxido nítrico es anormal y hay una afección en su biodisponibilidad, uso, producción y degradación. Esto va a conllevar al estrés oxidativo de este endotelio. Como consecuencia vamos a tener que la deficiencia de L-arginina como precursor del óxido nítrico y las anomalías en el GMP cíclico antes mencionado van a llevar a la producción o aumento de la endotelina y de citoquinas inflamatorias que se va a traducir como vasoconstricción y como inflamación en este endotelio. Aquí quiero hacer la salvedad de cómo se vería todo este proceso inflamatorio que previamente he mencionado en nuestro endotelio, produciendo que haya un aumento de las células endoteliales fibróticas y que la inflamación se perpetúe y, como ya el doctor Herrera mencionó anteriormente, toda esta cascada inflamatoria va a llevar a un proceso acelerado de aterosclerosis. Quiero mencionar unos puntos claves en la terminología para poder definir la patología. La enfermedad o la disfunción microvascular coronaria va a llevar a una capacidad vasodilatadora anormal con vasoconstricción intensa del endotelio, específicamente en las arteriolas coronarias que tienen una medida menor de 500 micras. Esto se puede dar también con una isquemia miocárdica transitoria asociada a cambios eléctricos en el segmento ST, como depresión o elevación del segmento ST, acompañado de dolor torácico. Podemos tener la evidencia de isquemia, debe de tener evidencia de isquemia, e inclusive estos pacientes se pueden presentar con un síndrome coronario agudo también. Esto puede ser espontáneo o puede ser inducido con test de vasorreactividad con acetilcolina, tomando en cuenta que la acetilcolina en condiciones normales, a modo de recordatorio en un endotelio sano, es vasodilatadora, pero si el endotelio está enfermo o hay patología, se convierte en vasoconstrictor. Por eso, en estos pacientes que tienen alguna patología de la microcirculación, los test de vasorreactividad se realizan con esta sustancia. Puede estar presente en ausencia de enfermedad arterial coronaria o con espasmo epicárdico. En el contexto de la angina microvascular vamos a tener que el paciente va a presentarse con angina y o con isquemia miocárdica secundario específicamente a la alteración de la microvasculatura. Esta presentación puede ser por clínica o puede ser con un test confirmatorio, pero también siempre hay que evidenciar la isquemia. Otro término que quiero traer a colación es la reserva de flujo coronario. Esta va a ser la magnitud en la que va a aumentar el flujo coronario por unidad de tiempo. Esto va a ser entre la perfusión coronaria basal y la dilatación coronaria máxima.
Entonces, hablando ya un poco en materia de lo que conlleva la disfunción microvascular, se va a presentar como angina microvascular o angina vasoespástica como tal. La angina microvascular epidemiológicamente se caracteriza porque afecta más al sexo femenino. Se dice que hay una relación de aproximadamente que se presenta más en el 16%, un 16% más en las mujeres que en los hombres. Se presenta en una edad aproximadamente de 49 años, que se considera una edad joven. Tiene factores de riesgo coronario tradicionales como son la diabetes y la dislipidemia, y se asocia también a ansiedad. Esto puede ser por alteración del sistema simpático o del sistema autónomo del cuerpo. También tenemos que mencionar que dentro de la angina microvascular puede ser que afecte más a las mujeres porque se ha encontrado relación con la disminución de los estrógenos. En el caso de la angina vasoespástica se ve una relación igual hombre y mujeres, pero después de cierta edad, a partir de los 50 años, se puede ver un poquito más presente en los hombres. Se asocia fuertemente al uso del tabaco como el único factor de riesgo demostrado que produce o que exacerba esta enfermedad, y también se puede ver asociado a factores genéticos, resistencia a la insulina y el uso de sustancias ilícitas como la cocaína. En el caso del INOCA o de la isquemia sin enfermedad epicárdica, con o sin enfermedad microvascular, tenemos varias causas. Hay causas que son no isquémicas, causas no cardíacas, y dentro de las causas cardíacas isquémicas está la angina microvascular, que va a estar compuesta por espasmo coronario, aterosclerosis o inflamación, recordando que siempre se puede presentar en el contexto de enfermedad arterial epicárdica, disfunción endotelial, disfunción simpática y también disfunción del músculo liso. En el caso de la angina vasoespástica, se debe hacer siempre un test de vasorreactividad. Aunque el paciente puede presentar síntomas y se pueden encontrar los cambios electrocardiográficos, al momento de someterlo a una angiografía coronaria, vamos a ver que esas arterias coronarias están libres de lesiones angiográficas. Entonces, el paciente, al someterse al test, principalmente con acetilcolina, va a presentar una vasoconstricción epicárdica muy significativa de aproximadamente un 90%, como vemos aquí, ocluyendo toda la luz en la totalidad de la arteria coronaria. Se van a reproducir los síntomas y vamos a ver los cambios isquémicos en el electrocardiograma. ¿Qué se caracteriza esta patología desde el punto de vista funcional haciendo test de vasorreactividad invasivo? Que lo que son el flujo, la reserva de flujo coronario y la reserva de flujo fraccional no se van a ver afectados en estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes, principalmente por la génesis del problema, va a ser con calcio antagonistas. Por el contrario, en el caso de la angina microvascular, el paciente se va a presentar con dolor torácico, isquemia miocárdica demostrada, va a tener disfunción microvascular por presentación clínica o por provocación de test. En el caso de estos pacientes, por igual, en comparación con un paciente sano, en la imagen de la derecha, no va a haber una enfermedad epicárdica como tal obstructiva, pero sí vamos a tener disfunción microvascular por los test de vasorreactividad invasivos. Vamos a tener que hay una resistencia del flujo coronario que está aumentado, así como el flujo coronario como tal, en comparación con el paciente normal. Entonces vamos a tener que hay evidencia tanto de vasoespasmo como de disfunción microvascular, y por eso el tratamiento orientado a estos pacientes se basa más en beta bloqueantes, en bloqueadores de los canales de angiotensina y ECAs, entre otros, con cambio en el estilo de vida. Vamos a pasar a la parte del diagnóstico no invasivo. Inicialmente quise traer esta imagen sobre los tipos clásicos y endógenos de la microvasculatura coronaria cuando está afectada y cómo su función va progresando. En las dos imágenes de encima podemos ver la función normal del endotelio o cómo se comporta hemodinámicamente. Vamos a tener relación entre lo que es el flujo o la reserva de flujo coronario miocárdico y la reserva de flujo sanguíneo miocárdico. En condiciones normales vamos a tener que son directamente proporcionales o van a estar equiparados entre unos y otros, y por eso la perfusión no se va a ver afectada. O en el otro caso, ambos pueden estar disminuidos,
y así se mantiene de una manera normal. Pero en el momento en que tenemos una disminución del flujo sanguíneo miocárdico, que es directamente proporcional con la reserva de flujo miocárdico, vamos a tener una disminución del mismo, mientras que cuando tenemos que en reposo, ese flujo sanguíneo coronario aumenta, se comporta de manera inversamente proporcional con la reserva de flujo miocárdico y vamos a tener las alteraciones de la perfusión. Dentro de las, vamos a decir, las características principales o el gold estándar que se utiliza para el diagnóstico de esta patología está la tomografía emisora de positrones con estrés o SPECT. ¿Qué vamos a ver en este estudio? Que la disfunción microvascular se va a ver con una reserva de flujo coronario con mayor de 2 unidades. Menor de 2 se considera normal. Ya cuando estos pacientes presentan una alteración de esta reserva por encima de 2, pueden presentar resultados adversos cardiovasculares. Podemos tener que estos pacientes, a pesar de tener una reserva heterogénea de la perfusión en reposo, su reserva de flujo coronario van a llevar a disfunción endotelial y a microvalvulopatías. Esta afección se puede ver por eso. En la imagen de la izquierda, en la pantalla A, tenemos un paciente que se somete a un SPECT con estrés para medir la perfusión coronaria. Entonces vemos en reposo arriba, vemos estrés y vemos cómo se comporta en el SPECT. Entonces el paciente que tiene en estrés una buena perfusión microvascular, al momento de someterlo al estrés farmacológico, se hace este estudio con estrés farmacológico, se ve la diferencia de la perfusión. Tenemos que recordar que cuando el paciente está en estrés, si tiene alguna alteración epicárdica o una obstrucción epicárdica, las diferencias de presiones o de flujo sanguíneo entre la aorta y el extremo distal del vaso interrogar puede dar alteraciones en el flujo. Mientras que en la imagen de la derecha podemos ver cómo hay una alteración transmural de la circulación microvascular del paciente, tanto en estrés, aquí se ve, y en reposo. Otro de los protocolos más utilizados está la resonancia cardíaca magnética con protocolo de estrés. Esto se hace con fármacos vasodilatadores. Lo que se busca en este tipo de estudios es medir la resistencia microcirculatoria y el índice entre esta resistencia microcirculatoria. Esto sirve como pronóstico y como diagnóstico para identificar la disfunción microvascular. Estos protocolos se van a hacer de manera estándar como un protocolo de estrés y la resonancia en reposo también con efecto de gadolinio o realce tardío de gadolinio nos ayuda a ver si el paciente de base tiene alguna alteración como isquemia transmural o realce tardío subepicárdico. Es un buen predictor independiente para los efectos adversos cardiovasculares cuando los pacientes tienen el índice de resistencia por debajo de 1.47. Diríamos, en el 2024, utilizar prueba de esfuerzo para ver si el paciente tiene verdaderamente una disfunción microvascular, pues sí, es una técnica que es útil. En este estudio hecho por China y colaboradores se demostró que en una prueba de esfuerzo convencional hasta el 100% se puede tener una especificidad detectando enfermedad microvascular en los pacientes con INOGA que hacen alteración del segmento ST. Para presentar un cambio eléctrico debe de haber alguna alteración de la microcirculación. Eso fue lo que demostró este estudio. Y que esa disfunción microvascular era dependiente de endotelio y que el predictor de isquemia era más fuerte durante el ejercicio. A estos pacientes se sometieron a ejercicio con prueba de esfuerzo convencional y también se le hizo prueba de vasodilatador con acetilcolina. Estos dos se compararon y ahí se sacó la conclusión de que tiene hasta 100% de especificidad para disfunción microvascular la prueba de esfuerzo convencional. No abundando mucho en la parte del diagnóstico invasivo, vamos a hablar rápidamente de la reserva de flujo coronario. Se hace principalmente por la técnica de termodilución. Invasivamente se introduce un catéter dentro de la arteria coronaria a interrogar, la cual va a tener un termostato en el extremo proximal y en el extremo distal. Se van a hacer medidas de temperatura de la sangre
previo a mezclarla con solución salina, y el extremo distal, además de tener un termostato, va a medir la presión de flujo de este vaso. Entonces, entre las diferencias de presiones y las diferencias de temperatura que hayan cuando se instile la solución salina mezclada con sangre, se va a calcular este ratio. Entonces, se tiene que la media de estos pacientes aproximadamente es de 228 más o menos 71 mililitros por minuto como valor normal en la descendente anterior, con una resistencia aproximada de 379. Hay algunas literaturas que varían y que estos valores pueden llegar hasta 500. Sus resultados se correlacionan con el SPECT, que es el gold estándar. Aquí vemos una imagen representando lo que sería la medición invasiva. Se mide o se hace el ratio entre la presión distal con la presión arterial, la reserva fraccional de flujo, y también se miden las resistencias. Básicamente, las resistencias a nivel coronario se pueden anular y hacer mínimas, y por la misma ley de Ohm, luego de sacar la parte del flujo, se puede medir la resistencia, tomando en cuenta que esta prueba siempre se tiene que hacer en un punto de hiperemia máxima. Aquí Taquetti y colaboradores hicieron un algoritmo para tratar de estratificar o de diagnosticar a los pacientes que hacen enfermedad coronaria estable, tratando de ponerlos o de ofrecerles un tipo de estudio funcional para ver cómo está su perfusión microvascular. Entonces, dependiendo de lo que estos pacientes tuviesen, dolor torácico, sin o con evidencia de enfermedad arterial coronaria, se le iba a ofrecer o un SPECT con vasodilatador, o se le iba a ofrecer otro tipo de prueba funcional que podía ser invasiva o no invasiva. En general, a modo de resumen, a los pacientes que hacían dolor torácico con factor de riesgo se le podía ofrecer un SPECT o resonancia, dentro de los cuales sí se identificaba que había una reducción de la resistencia de flujo coronario miocárdico. Este paciente se identificaba como que tenía ya disfunción microvascular. Pero habían pacientes con estas características que podían presentarse también sin datos de isquemia. En ese caso, es poco probable, pero hay que recordar que se puede presentar disfunción microvascular de causas secundarias que no son propias del endotelio. Quiero traer este estudio, que es el CORMICAR Trial, que habla sobre si la microcirculación verdaderamente es importante para la enfermedad epicárdica, y la respuesta es que sí. Aquí, dentro de los criterios de exclusión, se vieron que los pacientes que tenían enfermedad arterial coronaria presentaban hasta un 40% de enfermedad microvascular. Luego se agregaron los pacientes que no tenían enfermedad arterial coronaria y se hicieron las medidas invasivas, y se demostró que aquellos que tenían una reducción en la reserva de flujo coronario o un aumento en las resistencias miocárdicas o el índice de resistencia miocárdica tenían alteración microvascular, y a largo plazo esto se asociaba a MACE. ¿Cuál es el impacto terapéutico en esta patología? Bueno, tomando en cuenta todo lo antes mencionado sobre el diagnóstico y las diferentes modalidades o los diferentes cambios hemodinámicos que podemos ver a nivel de la microcirculación, a esto va a ayudarnos a dirigir el tratamiento. Se hizo una investigación sobre todos estos fármacos. Hay medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas que están aprobadas para el tratamiento de cada una de estas patologías. Si bien es cierto que los nitratos son vasodilatadores, el efecto que los nitratos tenían sobre la reserva de flujo coronario era disminuirlo de 1.6 veces. Los que más produjeron disminución de esta fueron los betabloqueantes. En el caso de las estatinas, a pesar de que no tienen ningún tipo de potencial farmacológico para producir vasodilatación, por sus efectos pleiotrópicos sí se demostró que tenía una disminución en la reserva de flujo coronario, mientras que los precursores del óxido nítrico, como la L-arginina, no produjo ningún tipo de diferencia en este tipo de medidas hemodinámicas, pero sí mejoró síntomas. Por eso no hay una recomendación fuerte sobre estos. Mientras que los calcioantagonistas, a pesar de que son muy buenos para la angina vasoespástica, no se demostró que hiciera ningún tipo de cambio en la reserva de flujo coronaria, y por eso se reserva específicamente para estos pacientes.
Como mensaje para llevar a casa, quiero dejar que es un reto el tratamiento de estos pacientes que tienen angina sin evidencia de enfermedad arterial coronaria. A veces cuando encontramos una causa mecánica es más fácil resolver la patología y que se necesitan estudios de pronóstico y tratamiento que la mayoría de los que se han hecho con estos pacientes hace que la reserva de flujo coronario y la perfusión coronaria tengan peor pronóstico si hay una alteración de la misma. Muchas gracias.